este podcast les encuentre en un muy buen momento de su día. Y si no, va a ser un honor acompañarles en este momento jodido, esperando que muy pronto sea un buen momento. Mi nombre es Jesús Cervantes. Antonio Corona. Y les damos la bienvenida a los profes de Cómo. En este episodio vamos a platicar sobre Children of Men. Los niños del hombre, los hijos del hombre, los hijos de los hombres. La han traducido de un montón de formas. Sí, niños del hombre, nunca me gustó esa traducción. Yo pienso que se debería de llamar hijos de los hombres. Ajá. Sería la traducción más apropiada. Pero bueno, pues niños del hombre le pusieron en español, ¿verdad? Ajá. Según recuerdo. Sí, y luego yo en algún espacio llegué a ver como hijos del hombre o algo así, o sea, como no sé si tenía que ver del como hombre también podría ser, claro. En Colombia o en Argentina, luego cada país lo puede traducir de manera distinta, o España. Luego en España ya ves que les ponen cada nombrecito que ellos también se burlan de los mexicanos, sí, que tiene que ver ese, pero en fin. Así que hoy hablaremos del cine del fin del mundo, particularmente de Children of Men. Se acaba el año, se acaba el 2024 y entonces queda como ver que el típico recuento de las cosas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que no? ¿No? O sea, ¿qué nos hubiera gustado? ¿Qué proyectamos para el 2025? Etcétera, etcétera. Y me parece que estas películas suelen ser muy agradables en estos momentos, o bueno, por lo menos si tu vida está en orden, consumir un poco de caos. Claro, sí, ¿no? Y justo cuando nos decía Gabriel en su episodio, que ya si no lo han visto, véanlo, el episodio sobre inteligencia artificial y el fin del mundo como lo conocemos, una cosa así. Y Terminator. Terminator, exacto. Ajá. De cómo 2024 sonaba mucho 2020 en las películas de los 80s, de que ya cuando no haya nada en el mundo, en el 2024, y aquí estamos todavía. No nos ha pasado nada. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? ¿Quién sabe qué tanto se parezca ya nuestro mundo al de Children of Men? Que había cosas que en su tiempo veíamos como muy, muy remotas y ahorita no están tan remotas. La comercialización, etc. Ajá. Pero sí es una buena reflexión para el final del año. Esperemos que nos vaya mejor que en Children of Men, al menos. Aunque bueno, que es una película muy optimista. Ajá. Dentro de lo que cabe. Sí, porque al final, digamos, o sea, es un mundo caótico que al final se... Sí, es una visión humanista. Sí, es una visión humanista, mucho más humanista que otras películas, como Mad Max, por ejemplo, que es así como que más irredenta. Children of Men yo siempre la he sentido muy optimista. Todo el cine de Cuarón siempre se me ha hecho muy, muy optimista en ese sentido. Que me gustaría iniciar, si te parece bien, Antonio, con... lo injusto que fue la academia con Children of Men o lo injusto que fue el momento en el que llega a los Oscars, porque estaban Los Infiltrados, si mal no recuerdo, en ese momento de Scorsese. Sí. Y ya se la debían a Scorsese y ya tenían que darle el Oscar a Scorsese, y entonces cualquier otra película que estuviera... Que la academia con esos honores que da está como deudor mal pago de... Saco a para darle a entonces ya traen una herencia de que le dimos el Oscar a Al Pacino por Perfume de Mujer, en lugar de dárselo por alguna de las 3 películas que ya tenía que merecían un Oscar. Entonces, como ya se lo debíamos a güey, que no se lo dimos por dárselo al Pacino, se lo vamos a dar acá, entonces ahora se lo demos a güey, y así traen una deuda. Así, entonces, si quieres ganar el Oscar, necesitas hacer un peliculón, independientemente de que sea la fotografía, la dirección, la actuación, lo que sea. Tienes que hacer un peliculón y probablemente te lo den 5 años después por esa película, pero... Exactamente, como que te ponen en la lista y ya le va a tocar, así como de repente dan los premios en la universidad, de que ya cumplió los 10 años tal persona, le toca. Y lo decía, a ti ya los cumpliste, pero no te toca, ponte en la lista. Exactamente. Y justo en este sentido, o sea, no quiero decir con esto que Gravity o Roma no se lo merecía, pero a ver, si Roma y Gravity ganaron un Oscar, me parece que Children of Men se la tenía que llevar. A mí me gustó mucho Gravity cuando la vi, pero siento que todo lo que hace bien en Gravity lo hizo mejor en Children of Men. O sea, vamos a hablar un poco de la cámara, vamos a hablar de cómo presenta la narrativa, de cómo presenta la cámara como testigo. Todo siento que lo hizo mejor en Children of Men. Gravity es una gran película, Roma es una gran película. Pero la gran cosa que tiene Roma específicamente, Gravity un poco menos, pero también es que no son películas de acción. Ajá. Que es lo lo hunde a fin de cuentas al Children of Men. Un poco lo que le pasaba a las comedias de Woody Allen en su tiempo, que como no es una película de drama propiamente, de antemano está descalificada de los grandes Óscares por eso. Claro, o sea,
acción y comedia no van a entrar en los Oscars. Terror tampoco, ¿verdad? Terror, que es muy raro hasta ahora, que con el terror elevado, vean el episodio con Brenda, que hablamos un poco del terror elevado, empieza a figurar un poco el terror en los Oscars, pero por el trabajo de Eggers, por el trabajo de Ari Aster y esta gente que ha pujado mucho por llevar el terror a un plano más artísticamente visible, digamos. Sí, y entonces, sí, me parece que Children of Men lo que le jugó en contra fue el género. Sí, se le ubica como acción, pero ¿realmente es eso? No creo que sea una película de acción, y muchas veces lo ponen como ciencia ficción. Yo no creo que sea una película de ciencia ficción, porque no es una película de ciencia ficción generalmente, como lo vimos con Gabriel, presenta un tema específico científico que hay que explorar. Este más bien es un tema humano que explora. Entonces, en ese sentido, sería más bien un thriller de supervivencia. Futurista. Más que futurista, distópico. Es una película distópica en el sentido de que presenta un estado fallido, una civilización que no está funcionando por un problema social. Ciencia ficción no creo que sea ciencia ficción. Es una película de acción en el sentido de que se muere gente, hay enfrentamientos, pero no es una película de acción en el sentido en el que, bueno, yo a mis alumnos alguna vez haciendo investigación me preguntan, pero que es muy difícil definir, se tardaron un semestre. ¿Cómo definimos una película de acción? Es que hay quien dice que la masculinidad y hay quien dice que los balazos, pero bueno. Entonces yo les decía, vamos a ver, una película de acción es una película donde el conflicto se resuelve con violencia. O sea, el nudo de la historia se resuelve con violencia. Hay un enfrentamiento, puede ser de karate, puede ser de balazos, puede ser de violencia física. Violencia física, sí. Y en ese sentido, en Children of Men, por ejemplo, es un asunto de supervivencia donde el protagonista no está buscando ejercer violencia para resolver el conflicto, sino escapar de la violencia es el conflicto. O sea, estamos huyendo de la violencia. Es una película que huye de la acción, del género de acción. ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, siendo sinceros, nos gusta pensar que seríamos Rambo, pero en realidad seríamos el güey que está corriendo a tratar de escapar de donde están los balazos. ¿Qué es lo que haces? O sea, si tú escuchas una balacera, huyes. Que es lo que haría la mayoría de la... Que es un poco también lo que me gusta, no se trata de esa película, el podcast ahorita, de La Guerra de los Mundos de Spielberg, que es una película muy criticada. También soy fan de Tom Cruise, entonces en ese sentido, por eso me gusta tanto. Pero es una película donde el principal conflicto del protagonista es que está el enfrentamiento y tiene 2 hijos que tiene que escapar con ellos, ¿no? Entonces, esa perspectiva del civil en un enfrentamiento armado es una perspectiva que no exploramos mucho en el cine comercial. Otra de las cosas que me gustan mucho de Alfonso... Bueno, primero me tengo que declarar fan, o me declaro fan de Alfonso Cuarón. Me quedan muy poquitas películas por ahí que no he visto y que tengo pendientes, pero he visto la gran mayoría de su filmografía. Empezando por Y tu mamá también. Y tu mamá también creo que marcó un antes y un después en mi apreciación o mi gusto por el cine y por la actuación particularmente. Recuerdo cuando me tocó trabajar por ahí como asistente de dirección en algunas películas de cine independiente, que platicando con los actores les decía, bueno, yo quiero ser director, quiero dirigir cine, ¿no? Ya después mis intereses cambiaron y demás, pero les decía, quiero dirigir cine, ¿dónde aprendo a dirigir cine? Y me decían, en cualquier escuela, o sea, te van a enseñar a dirigir la película, pero la dirección de escena de los actores lo tienes que aprender en el teatro. Y entonces me meto al teatro y eso es lo que después me hace hacer una carrera teatral, ¿no? Ya nunca más volví al cine. Pero me parece que Cuarón, a diferencia de muchos otros directores, sabe dirigir muy bien a los actores, o por lo menos, primero los actores lo respetan mucho. O sea, yo nunca he escuchado a un actor que hable mal de él y todo lo contrario, todos se deshacen en halagos, tanto en el plano nacional como internacional. Y segunda, las escenas tienen esa realidad, esa verdad que le llamamos en teatro, que independientemente de que sea un género fantástico o sea más realista o lo que sea, o sea, esa verdad la encuentras en todas las películas de Cuarón. Y una de las escenas de sus primeras películas, Y tu mamá también, la escena donde están en el hotel los charolastras. Entonces, no me acuerdo cómo se llamaban, pero me acuerdo que eran los charolastras. Y entonces Tenoch y no me acuerdo, pero bueno, Gael y Diego. Sí. Y cuando le reclama y le pide que
le reclama que estuvo con su novia y le pide que le haga como el detalle de lo que sucedió esa noche, que su novia lo engaña con su amigo y tal. Es genial, o sea, actoralmente es una cuestión genial en donde se dan los tiempos, se están escuchando, donde hay unas reacciones súper orgánicas y las ves en todas sus películas, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que destacar, entre otras, o sea, vamos, también de Children of Men. Sí, no, y eso es algo bien interesante del cine de Cuarón, que Cuarón no te deja escaparte del momento más emocionalmente complejo. Ajá. O sea, siempre la cámara, lo vamos a hablar en algún momento, en el cine de Cuarón es un personaje en el sentido de que tiene un... No se mueve como una cámara normalmente, no de repente se va a la grúa, sino que la cámara tiene planos muy de documental, muy de... Se oyó el ruido y volteo a ver el ruido y luego me regreso. De donde viene el peligro, la cámara intenta huir y así. Pero aparte, cuando está sucediendo algo que te oprime emocionalmente, la cámara se clava y no te deja irte a ningún lado. Ajá. Y eso te da la sensación en Children of Men, cuando están tratando de prender el carro, que en esta escena de claroscuro que está amaneciendo o anocheciendo, no recuerdo, pues y él no prende el carro y se ve en la profundidad que vienen a perseguirlos y lo están puchando y de repente agarran. Otro director te hace siete contracortes, que estaba viendo precisamente la toma en las películas de Hollywood dura aproximadamente 2 segundos en promedio. Una toma de Cuarón dura 15 segundos en promedio. Es una toma mucho más larga. No te deja irte a ningún lado. En Roma, cuando está la escena del embarazo fallido que le ponen al bebé, no te deja irte a ningún lado. Y se clava y se está 5 minutos, una cosa así. Internaliza esto, ¿no? Ajá. Eso es algo bien interesante del cine de Cuarón y se ve también en Y tu mamá también. Sí, los famosos planos secuencias, ¿no? Es decir, este plano que no va a tener ningún corte y que, yendo a términos literarios, no es el narrador omnisciente, sino el narrador testigo que está presenciando ahí, que te está llevando como si tú fueras, como el point of view, ¿no? O sea, exacto, como si tú fueras, aunque no es un point of view tal cual, porque no se coloca en los ojos de ningún personaje, pero el personaje eres tú, ¿no? Exacto. Es el espectador que está siguiendo la escena. En eso, en Children of Men, hay 2 épicos que para clase de cine son así como ejemplos. Obligados, sí. La escena de la guerra, que dura 6 minutos y 18 segundos. 6 minutos y 18 segundos de un plano secuencia es un montón. De un plano secuencia en guerra. O sea, hay balazos, hay explosiones, se cae un edificio. Están pasando 1000 cosas. O sea, es complejísimo. Lo que hizo técnicamente es muy complejo. Y en cuanto a la experiencia como espectador, es un deleite porque pareciera que tú vas con ellos escapando de esos balazos. Te vas escapando y cae el polvo y te mueves. Y tiene mucho trabajo de la cámara en ese sentido de hacerte sentir como una persona que está ahí. Que... Dicho sea de paso, en cuanto a este plano secuencia de 6:18, creo, si mal no recuerdo, hay un corte que es imperceptible, como en Birdman, que bueno, ese es Iñárritu, que es como un falso plano secuencia. En este caso me parece que hicieron algo similar porque tenían que limpiar la lente. Cuando se meten al camión, a alguien le cae un balazo y entonces salpica la sangre y le salpica la lente de la cámara y entonces vemos como 2 minutos con los puntitos rojos. Y en una, que ya entran al edificio y sube la cámara o sube la lente al techo, hay como un momento como blanco, como de mucha luz, y cuando llega a enfocar otra vez ya no está eso. Ya no está. Creo que hay 2 cortes en el plano secuencia, según recuerdo hay 2 cortes. Ajá. Escondidos con una baja de luz. No me creas, pero creo recordar alguna vez haber visto, tenía yo el Blu-ray, tengo el Blu-ray todavía de Children of Men con el comentario del director. No me acuerdo si haber leído ahí que tenían la oportunidad de volver a grabar la primera parte donde salpica y que Cuarón en algún momento, él o otra persona de la producción dijo, así se ve mejor, güey, está más padre. O sea, porque hay una consecuencia de la acción sobre el testigo, que es que ahí está, traes ya andas manchado de sangre. Sí. No me crean, a lo mejor estoy sacándomelo de... Pero según recuerdo que así, o sea, que había la oportunidad de volverlo a grabar y dijeron, no, está padre así. O algunas decisiones de mejor nos gastamos ese presupuesto en otra cosa. Ajá.
Pero es una cosa interesante y icónica de la película, la salpicadura ahí de sangre. Sí, igual sí. El inicio, ya ves que empieza con... Cuando va empezando la escena... Otra cosa bien interesante, perdón que me vaya tan rápido, pero es que también soy súper fan de Cuarón, entonces me puedo quedar platicando toda la vida. La cámara, además de que es un testigo, además de que está en peligro y voltea y así, se distrae. Y eso es algo que se me hace padrísimo del cine de Cuarón. O sea, la cámara va siguiendo a Clive Owen, pero de repente pasa algo aquí, oye un ruido y se voltea la cámara a ver qué está pasando acá. Y es otra historia que ves un segundito. Toda la represión del sistema neofascista que está sucediendo, de los inmigrantes, todo este subplot de que Inglaterra es el último bastión de la civilización, pero a qué costo, cómo está de represivo, cómo está todo el ambiente violento. Todo lo ves así como que en momentos en que la cámara se distrae, volteas y ves. Y Clive Owen ni se enteró. O sea, el personaje Tío se llama, ya va adelante, no vio cuando está esta representación de la piedad al principio de la esencia. Sí. Él nunca la ve. Él va adelante. La cámara es la que la ve, se voltea y ve esto que está sucediendo aquí. Que aparte es un callback a cuando está él con el primo, creo que es, o cuñado. El del arte, ¿no? Sí, que dice, no pudimos salvar la piedad. Que aparte, bueno, qué interesante... ¿cómo se dice? Diálogo. No pudimos salvar la piedad. Pero la piedad estaba ahí, ¿no? Era la gente era la que tenías que estar salvando en lugar de andar salvando el Guernica de Picasso, porque el Guernica está ahí en el comedor, ¿no? Además. Sí. Eso es muy interesante. Entonces la cámara se distrae y en esas distracciones de la cámara donde voltea a ver cosas que al parecer no son importantes para el personaje principal, ahí es donde te da todo el contexto de todo lo que está sucediendo ahí. Volviendo dentro del lenguaje literario, no es un narrador en primera persona, no es un narrador encarnado, sino es este testigo, puede ser como una especie de testigo encarnado, que justo es como si el público se metiera, y es un personaje más, lo que decías al principio, y somos nosotros los que estamos ahí siguiendo la historia y nos distraemos y dejamos de prestar atención a unas cosas y en otras. Y yo siento que eso es lo que, bueno, a mí, tal vez porque yo juego muchos videojuegos, entonces estoy acostumbrado a sentir más las cosas cuando son en primera persona, porque estoy acostumbrado a que la cámara soy yo, entonces a lo mejor en ese sentido me resuena más, pero a veces la cámara, hay decisiones como director que si se las pones a un productor comercial, te dice, es que cuando maten al personaje se me fue el nombre de este actor, que siempre sale en las películas de Chris Nolan. El viejito. Viejito. Cuando matan al viejito, no lo vemos de cerca. Lo vemos tan de lejos que el sonido del tiro tarda en llegar, ¿no? Porque es donde lo vería, o sea, no estarías ahí. Entonces, eso también te refuerza la idea de que eres un testigo de lo que está sucediendo. Según recuerdo, a lo mejor estoy mintiendo porque me encanta, la veo seguido, pero a veces la memoria te juega estos juegos. Según recuerdo, nunca ves cuando le dan el balazo a Julianne Moore. Porque esta es otra escena genial donde ponen una cámara en medio del carro y está girando. Ese es el otro plano secuencia. Y luego estás viendo que están jugando con la pelota del asiento de delante para atrás. Uh-huh. Y luego de repente, oye, ¿qué es lo que pasaría en la vida real? La cámara oye un balazo, voltea y ve que dieron un balazo y luego voltea y Julianne Moore está muerta. Uh-huh. ¿Qué es lo que harías como tú lo verías? O sea, no verías las dos cosas al mismo tiempo. No sentirías así, okay, ¡pum! ¿Qué pasó? Y ya. Sí. Y eso es algo que hace que te refuerza mucho esta idea de que eres un testigo impotente hasta cierto punto de lo que está sucediendo. Sí, ese es el otro plano secuencia que ocurre en donde en un behind the scenes yo también me parece que abrieron el carro y entonces está como es una cámara que está dentro sí, que pasa como por el techo y que tiene como el 360. Sí, es una camarita que está justo en medio de los cuatro y puede girar así en 360. Es bien interesante. Sí, y vuelvo al punto, es muy teatral, ¿no? Porque al final en el cine, quienes han estado en una producción cinematográfica, como actores, como parte de la producción, se darán cuenta que luego, sí, ruedas toda la escena, pero están contigo, ruedas toda la escena, pero están contigo. Y en este caso, tienen que estar todos en comunicación. Idealmente tendría que ser así, independientemente de que la cámara esté contigo o no. Pero en este caso, todos saben que están con ellos y resulta muy teatral el juego actoral, ¿no? Entonces me parece que eso también le da mucha verdad a sus escenas. Que es muy interesante y me gustaría algún día me acuerdo de haber visto también estos detrás de cámaras,
¿qué están haciendo los actores cuando no los está tomando la cámara? Si si están todavía en el personaje, que supongo que sí. Porque me acuerdo de haber visto hace muchos años, tenía yo un DVD con todos los videos de los Smashing Pumpkins de allá de los 90s. Y hay un video que también es un plano secuencia así muy largo, que se tardaron mucho tiempo en grabar porque querían acelerar y desacelerar, que se usaba mucho en los videos musicales de los 90s, que de repente empezaba la tecnología de que grabas a velocidad normal, pero la canción estaba más despacio, entonces el cantante va cantando más despacio y cuando la pones a velocidad normal parece que va bien a prisa. Ah, ya, ajá. Entonces tenía como varias así y se tardaron mucho en grabarlo y dice el director, es que al final estaban todos los actores así desesperados, enojadísimos, así con brazos cruzados y nomás donde pasaba la cámara, le hacían así como que la otra vez ya estaban así. Y en la última escena donde grabaron, estaban tan enojados los actores que ya nomás se quedaron así. Entonces se suponía que fuera una fiesta, pero todos estaban cruzados de brazos porque ya estaban enojados con el director, porque no se acababa la filmación y así se quedó. Entonces quisiera ver, en ese momento, sabes, bueno, estás en el carro, sabes que la cámara no te está filmando, tú como actor, ¿qué harías? Mira, idealmente, tendrías que hacerla igual si está la cámara contigo o no. Desde una visión más teatral, porque he tenido muy poca experiencia en cine en comparación con el teatro, si partimos de la idea que la actuación tiene que ver con reaccionar a los estímulos que te está dando el otro, o sea, para tener tú una buena escena, cuando la cámara está contigo, el otro te tiene que echar la mano para tú sacar la mejor actuación posible. Y él tiene que sacar la mejor posible para que juntos... Es un compromiso entre los actores. Exactamente. Pero depende de la técnica de actuación. O sea, si el otro dice... A mí me da igual que estés o no estés, yo con lo mío. Pues el otro igual y se puede relajar, no sé. O sea, sí tiene que haber un diálogo entre la dirección y las actuaciones, entre actores, actrices y demás. Pero idealmente, hasta donde yo conozco, lo mejor es que ambos den, o sea, que como le sigan. Ahora bien, hay escenas muy demandantes emocionalmente que te dice el actor, te la puedo dar una vez o dos. O sea, dime en qué momento te la doy. Claro. Porque sí, o sea, yo estoy hablando desde un punto de vista teatral. En el teatro ocurre una vez en la noche. O si das 2 funciones, 2. ¿No? Pero en el cine, que la tienes que rodar 20 veces, pues igual y 20 veces no te puedo hacer ese grito de que acabo de ver a mi hija muerta. O que acabo, o sea, no te lo puedo hacer 20 veces. Entonces dime en cuál la quieres, ¿no? Como Shelley Duvall en El Resplandor, que 127 tomas y la pobre ya estaba así de que... Sí, y supongo que tiene que ver con eso. O sea, depende mucho del proyecto, depende mucho de la técnica de actuación que utiliza cada quien, depende de un montón de cosas, ¿no? Pero sí, claro. Idealmente para sacar una buena actuación necesitas que tu compañero o tu compañera de escena te dé ese estímulo para tú poder reaccionar de manera natural. Me hiciste recordar otro detrás de cámaras que veía en otro DVD de una de las películas de Harry Potter, no recuerdo dónde, pero es donde debuta Ralph Fiennes como el... Fiennes, no me acuerdo cómo se dice. Como el Voldemort, ¿no? Voldemort. Ajá. Entonces, cuando aparece hay una escena donde le echa un conjuro a una tumba para que agarre a Harry Potter y la tenga así detenido, en lo que le echa un chorro así de que... Yo soy, pues, la presentación del malo, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que de haberlo visto la escena donde está diciendo Daniel Radcliffe, es que estaban cambiando las cámaras y Ralph Fiennes no me dejaba bajarme del de este. Entonces está ahí y lo tenía así, no, toquete que saque. Y le estaba diciendo, lo estaba amenazando diciendo el pobre chavito así para que no se bajaran de la energía que tenían en la... Y en toda la 1 hora que estaban recordando cámaras, ahí lo tenía Ralph Fiennes acorralado a... Sí, cada directora y cada creador tiene como sus mañas y sus cosas, ¿no? Y luego el problema es cuando se contraponen. En alguna película me tocó que uno de los actores proponía como estar payaseando antes de iniciar la escena, independientemente de qué tono de actuación necesitara. O sea, como que él le servía como relajarse para poder entrar en personaje. Y otro decía, yo necesito silencio por lo menos 15 segundos antes, ¿no? Y ya empiezan a dialogar como de, bueno, antes de rodar hacemos esto. Al final, insisto, el diálogo, como platicábamos con Inés. Claro, sí, exacto, así, la comunicación. Tal cual, en la sexualidad, pues igual en la creación artística, como es una creación artística colectiva, en este caso, el cine, el teatro, necesitas platicar con el otro. ¿Cómo te ayudo a que tú saques como tu mejor actuación posible y cómo me ayudas tú a sacar yo mi mejor actuación? Y así se va. Sí, luego pasa como pasó con Jared Leto. Ajá. En la de Suicide Squad, creo.
¿Qué pasó? Que él estaba en su método y así les mandaba animales muertos y porque él era el guasón y todo el mundo está de, güey, estamos filmando Suicide Squad, bájale a tu desmadre. Y ya todo el mundo lo aborrecía y todo el mundo salía de que no vuelvo a trabajar con este güey porque los tenía... Él llegó en su onda de que vamos a meternos todos en el papel y yo soy un psicópata y ahí les mandaba condones y cosas así. Y todo el mundo, pues no lo volvieron a invitar, digamos. A mí me da la sensación que... Tengo como dos ideas en torno a estas historias. Una es que son los payasos los que hacen eso. Hablando en términos actorales, no creo que sea necesario como estar siempre en personaje. Y con esto sé que quizá estoy diciendo como, o estoy contradiciendo a grandes actores como tú quién eres para decirle a Clint Eastwood, lo que sea, yo qué sé, ¿no? Pero me parece que si tienes que estar 3 meses o mes y medio que dure el rodaje en personaje, quiere decir que no eres buen actor porque no sabes entrar y salir del personaje. Ah, claro, sí. Si tienes que estar haciendo payasadas como esas, quiere decir que tienes que reforzar en otras cosas para que te la crean. Por una parte. Cierto. Por la otra, no sé qué tanto todas estas historias, suponiendo que sean ciertas, porque nos llegan al público como claro, ciertas. No sabemos si es cierto o no. Suponiendo que sean ciertas, ¿qué tanto se hace como esta cosa en el rodaje para... Necesitamos que le den el Oscar a este güey porque así la película va a vender más, entonces vamos a crear que estaba loco y que esto y que no pues, se pudo salir del personaje y que tuvo un desajuste ahí y todo. Y es como parte del argumento mercadológico, creado o real. ¿Y qué tanto también, si hubiera tenido una buena relación con sus compañeros y con la producción, no habría salido la historia nunca? También. O sea, ¿qué tanto es echarle tierra porque no acabamos bien? Porque creo que no acabó bien Jared Leto con la producción porque había grabado como 30 minutos de pietaje y le pusieron 20 segundos del guasón en esa película. Entonces creo que hubo un problema más allá de eso entre ellos. Entonces, ¿qué tanto es eso también? Sí, como para joderlo y demás. Pero sí, siento que muchas de las historias que se crean en torno a lo que le pasó al actor con el personaje, que nunca se pudo salir de él, que le afectó psicológicamente, que yo qué sé, a mí me suena a publicidad. A que es publicidad. Y se acabó. O luego que puedan lucrar con, ha pasado en muchas ocasiones, con el suicidio de alguien. Es que se suicidó porque no soportó al personaje, o el personaje lo llevó a... Habrá que platicar con un psicólogo o con una psicóloga, pero a mí me parece que ningún personaje tiene la capacidad de hacer eso. Claro, o sea... La persona tenía una depresión, tenía una cuestión mental y esto, y terminó en eso, independientemente si hubiera sido actor, si hubiera sido mecánico, si hubiera sido abogado, si hubiera sido lo que fuera, ¿no? Y el personaje no tuvo nada que ver ahí, me parece, pero... Digo, sí, porque luego pasa como que es que el Guasón y Joaquín Phoenix, güey, Joaquín y River Phoenix crecieron en una secta, traen un montón de bagaje ellos psicológico atrás que no tiene nada que ver con el Guasón, o sea, ellos ya venían con sus broncas. Sí, el otro que estoy acordando es Heath Ledger, cuando decían claro. que fue por el Guasón, que terminó como... Vamos, yo creo que no. Hay otras es lamentable, me hubiera gustado ver a Heath Ledger, o sea, después de ver esa actuación me hubiera gustado verlo en otros papeles y demás, porque me parece que su carrera iba en ascenso y pues lamentablemente se quedó ahí. Así es. Muy bien, pero volviendo al punto, no creo que haya sido el Guasón el personaje el que haya acabado con su carrera, ni mucho menos. En fin. Y volviendo a Children of Men, porque nos fuimos para otro lado, pero... ¿Qué más de esta película? No me puedo acordar del nombre del viejito. No puedo pensar en otra cosa. Pero... es el, ¿cómo se llama? El mayordomo, ¿no? Sí, el mayordomo de Batman. Kane. Michael Caine. Michael Caine. Yo soy muy malo con los nombres de los actores, actrices y demás. Me cuesta mucho. Entonces... El personaje de Michael... Bueno, otra cosa muy interesante para mí de Children of Men. Dos conexiones metatextuales le diríamos a los alumnos. Una, creo que tiene una conexión importante con La Tierra Baldía, The Wasteland, de T.S. Eliot, porque son muchos temas recurrentes de la modernidad como una tierra baldía de significado, donde ya nada perdura y todo está condenado a la infertilidad, porque, bueno, T.S. Eliot tenía esa visión todavía antimodernista, así de... Pero sí siento que hay un paralelo que creo que es adrede. Creo que porque en algún momento el personaje de Michael Caine dice Shanti, 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 por hippie.
pero son las últimas 3 palabras del el poema de T.S. Eliot, de La Tierra Baldía, ahí acaba. Y silencio, shanti, shanti, shanti. Entonces pienso que ahí hay una conexión con la Tierra Baldía de T.S. Eliot, que es un poema muy complicado, que confieso que nunca he podido leer de seguido porque me pierde. Y la otra es que es así como La Tierra Baldía siento que es una influencia importante en Children of Men. Children of Men es una influencia importante en el videojuego The Last of Us y por ende también en la serie The Last of Us, porque Neil Druckmann, el creador de The Last of Us, adora esta película y él ha dicho absolutamente una de las influencias más importantes para The Last of Us, Children of Men, y se nota, ¿no? Ajá. En la relación entre los dos personajes, en el tratamiento, en la manera como presenta la distopia, una distopia muy urbana, muy del estado moderno fallido. Es una conexión ahí que es interesante. Si les gustó The Last of Us, la serie, jueguen el juego, pero también vean Children of Men. Tienen que verla. Ajá. Sí, es muy claro. Y viceversa, ¿no? Si te gustó Children of Men, ve The Last of Us porque es... Sí, vean The Last of Us, jueguen The Last of Us, si pueden. Si no les gusta el medio del videojuego, vean The Last of Us, pero algo se pierde. Algo se pierde ¿Qué es la mejor adaptación que me ha tocado ver desde videojuegos? Sin duda. Porque también el videojuego se presta. Sí, el texto original se prestaba. El texto original está pensado muy cinematográficamente. Ajá. Pero sí hay algo que se pierde. Hay algo que se pierde en la inmediatez de la violencia. Es que la inmediatez de la violencia en The Last of Us en el videojuego es... Tú estás matando a la gente y luego la oyes que se está muriendo y que está gritándole a su mamá. Y no es lo mismo que si viste que le disparó Pedro Pascal. Por mucho que te identifiques con Pedro Pascal, nunca vas a sentir la culpa de yo le disparé, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es muy interesante. Y es muy interesante también en Children of Men cómo te enfrenta con la violencia también constantemente. La violencia es mala. O sea la violencia de quien sea para quien sea. Por mucho que todos los ideales que tiene incluso... Bueno, no sé qué lectura tengas tú del suicidio del personaje de Michael Caine y la esposa. No sé qué lectura haga el creador, pero hasta cierto punto dices, pues es violencia hacia uno mismo. Entonces, no deja de extrañarlo. O sea, al final se sacrifican para que escape, pero tenían planeado suicidarse y creo que el personaje de Clive Owen los iba a extrañar porque son sus amigos y están dejando un vacío en el mundo como quiera. Entonces es un asunto bien interesante. Sí, el tema del suicidio en el contexto de la peli, pero también trascendiendo, en la pandemia, ¿no? Alrededor del 2021 me llegó una reflexión, estuve como reflexionando en algo, quizá políticamente no correcto, yo qué sé, pero planteaba, si uno es dueño de su cuerpo, si uno es dueño de su vida, uno puede ser dueño de su muerte. Y entonces, ¿por qué no la persona podría decidir, a ver, yo voy a acabar con mi vida si la vida no acaba conmigo, yo qué sé, o sea, si no me toca, yo tal día de diciembre, de enero, de febrero, de tal año, yo voy a terminar porque hasta ahí quiero llegar y se acabó. Y los medios que yo utilice son mi problema, ¿no? Y entonces como que iba reflexionando en torno a eso. Y luego, claro, platicando con un especialista en el tema, una especialista en el tema de la psicología, me decía, sí, pero el problema es que el suicidio se comete en inmensa mayoría por una condición mental en la que no estás viendo como claramente lo que está ocurriendo y realmente como, o sea, lo que va a pasar, o sea, no estás queriendo acabar con la vida, no es una cuestión como tan racional como lo estás planteando y demás. Y entonces ahí ya modifica todo el juego, ya tu reflexión como ya se fue al carajo, ¿no? Sí. Y tu reflexión no opera siempre que la pulsión de vida es mucho más fuerte que la pulsión de muerte, y eso es lo que nos hace mantenernos vivos, ¿no? Alejarnos del peligro y demás, el dolor, incluso biológicamente. Y entonces sí puede funcionar como a manera de una reflexión, quizá en el campo de la ficción, pero ya no opera en la realidad, ¿no? Sí, no, efectivamente es una cosa que el suicidio muy rara vez es una decisión intelectual. Uh-huh. Siempre es una decisión, hasta cierto punto, digo, puede ser una decisión intelectual en el caso de la eutanasia, por ejemplo, no es lo que sí. Dices, bueno, tengo cáncer, me esperan 3 años de agonía, prefiero ahorita, o sea, en este caso es una decisión intelectual, pero en el caso de todos los suicidios por depresión, por ansiedad, por estos asuntos, que es un asunto, alguna vez alguien lo describía como, es que lo piensan, la decisión del suicidio en una situación así de depresión terrible, en una situación de un problema neurológico fuerte, es como la gente que se aventó del
del World Trade Center para no morir quemado. O sea, es una decisión así de... Impulsiva. Impulsiva de no puedo con esto más, no es algo así como que... Es como huir del dolor, finalmente, porque quienes hemos pasado por alguna depresión o lo que sea, sabemos que cuando hay ideaciones suicidas dejamos de ideaciones, no tiene que ver con me quiero morir, sino quiero dejar de sufrir, ¿no? Y entonces, si te estás quemando en las Torres Gemelas, pues lo que quieres, o sea, te avientas no porque, no del todo porque quieras morir, sino porque quieres dejar de sufrir. Y me parece que la eutanasia es algo similar, o sea, claro. O sea, no quiero morir, evidentemente si me das la opción de curarme del cáncer ya, pues me curo, ¿no? Pero como no hay esa opción y como lo único que está pasando es que estoy sufriendo, lo que quiero es dejar de sufrir, ¿no? Entonces, ese huir del sufrimiento es lo que casi siempre termina en ello. Y quizá lo que se quiere trabajar es que huya del sufrimiento sin la necesidad de tener que acabar con su vida, ¿no? Exacto. Pero bueno, sí, muy, muy rara vez es una decisión como intelectual y de dominio de sí mismo y demás. ¿Habrá habido? Puede ser que habrá habido, pero no dudo que haya alguno, pero en la mayoría de las veces no es así. Y eso es una de los subplots como que más importantes en Children of Men. Toda esta idea de la hasta cierto punto me recuerda, digo, claramente en Futurama es como comedia. En Children of Men no es presentado como comedia, pero en Futurama, en el piloto de Futurama, no sé si alguna vez lo hayas visto, pero sabes de qué va. Es un güey que está repartiendo pizzas y se cae en una cápsula criogénica y despierta 1000 años después. Ok, ya. Y lo ridículo es que es el mismo Nueva York, con las mismas diferencias sociales, con la misma bronca, nada más que con naves espaciales. Okay. Entonces, era repartidor de pizzas y no quería vivir, porque estaba harto de ser repartidor de pizzas y acaba siendo repartidor de pizzas, pero en una nave espacial. Entonces, se repite todo y al Comic Relief, al personaje Comic Relief, que es un robot que se llama Bender, lo encuentra porque está en una fila para una... Según piensa que Fry, el personaje principal, piensa que es una fila para hablar por teléfono porque es una cabina, pero es una fila para suicidarse. Entonces, una cabina de suicidio. Entonces va el Bender y ya, porque ya me harté, güey. Y así, como que muy... En esa visión futurista es algo como que muy como que ya me harté, güey, me voy a ir a suicidar. Y que es hasta cierto punto la misma visión que presenta en Children of Men de una sociedad distópica como donde como que no hay esperanza. Dice, pues si ya no hay esperanza, mira, aquí está este kit, te lo da el gobierno, si quieres bien morir, ya no hay bronca. Pero lo que se me hace interesante es esta idea que subyace a todo Children of Men es, si ya no hay niños, ¿para qué vivo? Y no es una idea que a lo mejor creo que no todo el mundo compartiría, de que si ya no hay una nueva generación, nada tiene sentido. Creo que es una idea que a lo mejor no todo el mundo estaría de acuerdo con ella. Pero es una idea que siento que es la que subyace a todo el argumento de Children of Men. Sí, y que finalmente esta idea presenta, la película en general presenta como muchas reflexiones filosóficas bien profundas, pero una de ellas tiene que ver con la trascendencia, ¿no? O sea, muchas de las cosas que hacemos en la humanidad es como para trascender, y luego habrá quien se pregunte como, ¿y trascender para qué? O sea, para que te recuerde quién. Y si la humanidad eventualmente acabará como acaba todas las especies, esto es cíclico y el planeta se acabará. No sé si en cientos, miles o millones de años, pero eventualmente acabará. Que hay una... Ajá, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido, no? Hay una serie de ciencia ficción que ahorita está en curso, no les voy a decir cuál es para no hacerles spoiler. Pero en uno de los últimos libros de la serie, uno de los problemas que tienen es, bueno, la humanidad ya se acabó y hay que dejar en algún lado algún testimonio, ¿cómo le hacemos? Y como ya están pueden viajar, se pueden congelar y descongelar y así, y su asunto ya están pensando en el rango de vida del universo, ¿sí? No del planeta. Entonces dicen, güey, es que nosotros pensamos, es que hay que pasar las cosas a digital para que sea más duradero. No hay una USB que dure más de 50 años, se desbaratan. Y dicen, irónicamente, la manera más eficiente que tenemos de dejar algo para la posteridad es grabarlo en piedra, porque la piedra se tarda mucho en erosionarse. Pero incluso, si lo grabas en piedra va a durar 1, 2 millones de años, 3, que en el rango de vida del universo es nada, güey. O sea, incluso si logramos hacer una civilización así inmensa que tenga toda la capacidad de trascendencia,
va a ser 5 minutos en el espectro del universo y no va a quedar nada. Entonces, ¿para qué nos estamos preocupando de que es que va a durar 10 años más esto que esto? Al final de cuentas. Hay una película de Navidad, estoy tratando de recordar el título porque soy muy malo y ni siquiera, o sea, sé las caras de quienes actúan, pero no te sé decir los nombres porque soy pésimo con los nombres. Pero la premisa va sobre, o el argumento de la película es que todos van a morir. Hay un algo que los va a hacer morir y entonces te dan como para que no sufras esa muerte, que además es muy dolorosa, no recuerdo si una pastilla, creo que una pastilla, y te la tomas y mueres, ¿no? Y está entre los que no, o sea, tiene que matarme este gas, creo que era una especie de gas, tiene que matarme cuando llegue a mi población, no me puedo morir antes, ¿no? Y entonces está como muy interesante quienes están a favor de suicidarse ante la inminente muerte y quienes no, ¿verdad? Pero sí, como todos estos puntos como desesperanzadores en cuanto a que la desesperanza muchas veces tiene que ver con no vamos a continuar como humanidad, entonces ¿cuál es el sentido? Y es una desesperanza que muchas veces, y eso es algo que yo le admiro mucho a Melancolía de Lars von Trier, que logra transmitirte una desesperanza emocional. Porque la desesperanza muchas veces en el plano intelectual, si no la has padecido, si no has padecido una depresión clínica de estas donde es algo que a nivel intelectual no se puede comprender. Yo como no he tenido, nunca he padecido de eso, nunca he padecido de algo así. La desesperanza a nivel intelectual es algo que yo no entiendo. Pero a nivel emocional, o sea, ¿cómo lo presenta Lars von Trier de que, mira, un planeta se va a estrellar con la Tierra mañana, güey, ¿qué vas a hacer? Pues entonces ahí ya entiendes, ok, o sea, esa es la desesperanza que te transmite, que es algo que es muy difícil intelectualmente transmitirlo, y ahí es donde está la emocionalidad del arte que te puede transmitir un poquito más esa sensación que no es tan fácil transmitir como algo racional. Ajá. Y que además, no sé si tiene que ver o no, pero lo que acabas de decir me llevó a un punto de estos como memes como de ser positivos y demás, de que si supieras que hoy fuera tu último día, ¿qué harías? Y entonces vive todos los días como si fueran el último. Es que no puedes vivir todos los días como si fuera el último. O sea, porque si hago eso, me quedo sin chamba. Claro. Si hago eso, me quedo en bancarrota. O sea, no puedes vivir la vida como si fuera el último. Sí, quizá, o sea, ser conscientes que eventualmente morirás y que hay que poner las cosas en perspectiva y todas estas. Sí, eso sí. Pero esta cosa como tajante de vive todos los días como si fueran el último y demás, se me hace una tontería. Claro, ¿en qué película sería algo así? Que es una persona que piensa que se va a morir y no se muere y luego las deudas y todo. No sé, pero... si me acuerdo les digo, pero hay un plot en una película, algo así, de una persona que piensa que el mundo se va a acabar, no se acabó, y ya se había gastado todo, ya había renunciado al trabajo, y ahora, recupéralo. Es eso. Otra de las cosas que me gusta de Children of Men es que el diálogo no es explicativo, me choca y es algo que tendemos a hacer. Tengo que explicar la situación, pongo a dos tipos platicando, explicando la situación, ¿no? Es horrible. Hay veces que son diálogos como notables y que son explicaciones que no se siente que te lo están explicando. Es muy chafa cuando te das cuenta lo que está haciendo aquí, lo que hizo el guionista fue ponerme estos dos platicando para explicarme cuál es la situación. Sí, el que le dicen el exposition dump, que en algún momento te lo tienen que decir y bla. Ajá. Que es hasta un tropo en las comedias románticas de la exposition girl, que es la amiga de la protagonista, donde dice: Teresa, eres una mujer exitosa y tienes 5 años con tu novio y no se ha propuesto. Aquí ahí te avienta toda la exposición y luego desaparece el personaje. En Children of Men, el contexto no recuerdo que haya estado nunca verbalizado o cosas como muy puntuales, pero todo lo vemos como en segundo plano. Sí, al principio la tele dice así rápidamente, pero nunca hay un momento así donde no se sientan a explicar. Ajá, exacto. Y entonces las escenas van siguiendo, o sea, este testigo va siguiendo al protagonista, va siguiendo, y en el fondo vemos la protesta, vemos cómo encierran a tales, vemos el tema de la migración, o sea, se está viendo en segundo plano el contexto político, social, cultural por el que están atravesando en el 2027, ¿no? Que es donde está ubicada la película.
pero no se sientan a decirte, mira, tenemos un problema con la migración, tenemos un problema con esto, tenemos un problema político tal, tenemos un problema cultural. No. Exacto, y es algo que... Está ahí puesto en segundo plano siempre. Es algo que a mí me molesta mucho, me cae bien gordo en las películas, porque es síntoma de un guionista que no le echó ganas. O sea, de que en algún momento tenías esto que decir, pues aviéntalo en algún lado. Y hasta cierto punto también, que no sé, a veces no es el guionista, a veces no es el director, a veces es incluso la gente que da la lana que dice, no, güey, la gente está idiota y les tienes que decir exactamente lo que está pasando. Atentas contra la inteligencia del espectador. Hay que tenerle confianza al espectador. Hay que tener... Me gusta que un director me tenga confianza como audiencia, como en Seven. Seven es una película muy escueta con su exposición, porque te tiene la confianza de que tú vas a entender que si estás haciendo un corte y luego están en una escena del crimen, es que mataron a alguien. No tiene que salir Morgan Freeman. Acaban de matar a alguien y vamos a la escena del crimen, ¿no? Longlegs, la película esta de terror que está ahorita en cartelera, y si no, véanla, búsquenla, a lo mejor ya para cuando vean el podcast ya está en plataformas, véanla. Es una película que le tienen también mucha confianza al receptor de que hile lo que está pasando y no te tiene que dar toda la explicación así a cuentagotas, que es muy molesto. Sí, o sea, que te da los argumentos suficientes como para que lo entiendas, sin tener que ser repetitivo, telenovelesco, ¿no? Exacto, no te tienen que explicar todo lo que pasa, que también se nota ahí la influencia en The Last of Us, que The Last of Us surgió en un momento del videojuego donde estaba mucho eso del storytelling espacial. O sea, en la primera, tal vez el primer capítulo de The Last of Us en la serie, es la relación de Pedro Pascal con su hija. Sí. La hija aparece en The Last of Us en el juego 10 segundos y toda la información que recibes es cuando estás buscando, no me acuerdo qué estás buscando, pero algo está que tienes que viajar por la casa antes, cuando está sucediendo el desastre, y ves los trofeos de fútbol y ves la foto en el refrigerador y ves la nota que te dejó. Y todo eso es como construyes al personaje de la hija. La hija casi no aparece. Ajá. Es más bien una reconstrucción a partir de pistas que encuentras en el espacio, donde tú dices, es papá, su hija tal, es campeona de fútbol, va a esta escuela, tienen estos problemas, le gusta esta banda porque está el póster en él. Y mucho también después, en la manera como, porque todo es también, este subplot en The Last of Us, cuando llegan y hay una figura autoritaria, una mujer autoritaria que está en la resistencia, y todo no existe. El subplot de la pareja gay no lo ves así, lo ves en el espacio. Okay. En las huellas que dejaron en el espacio, y tú lo tienes que reconstruir. Y porque pues ya eso ya pasó, ya nomás están las pistas que se quedan ahí, que eso es lo que se me hace más interesante. Y pues les digo, el juego es una visión un poco distinta. Hablando de los spoilers, tú has jugado The Last of Us y ya sabes lo que va a pasar en la segunda temporada. Uh-huh. O sea, ya sabes la anécdota. Jugué The Last of Us y me negué mucho a jugar la parte 2 porque yo pienso que The Last of Us como mensaje ya acabó. Okay. O sea, pienso que es un mensaje redondo que no necesitaba más. Siento que Neil Druckmann pensaba lo mismo porque durante mucho tiempo lo dijo. Dijo, yo ya no tengo nada que decir, aquí acabamos. En algún momento le llegaron al precio y le dijeron, a ver, 15, 20, ¿seguro? 25, 30, hasta que bueno, va. Pero sé que es un mensaje aparte y sé lo que pasa, me sé toda la historia. No lo voy a jugar antes de ver la serie, pero sé lo que pasa y sé cuál era el mensaje que quería transmitir con la segunda parte. O vamos con la primera parte. Tú la habías jugado cuando la viste. Sí. ¿Sabías en qué empezaba, qué seguía y cómo acababa? Sí, sabía todo lo que iba a pasar. Y aún así la serie es fascinante. Sí, sin duda. Y entonces yo tengo la idea de que tanto la literatura como el cine, como el teatro, como lo que sea, da igual si te sabes la historia, puede ser igual de fascinante. Si quizás no caerá la sorpresa de se mató al final Romeo, ¿no? O se mató al final Julieta. Pero, o sea, porque ya lo sabes. Pero igual puede ser fascinante, ¿no? O sea, es igual de rico poderlo ver y experimentar. A mí nunca me han preocupado los spoilers porque mi disfrute de la película no es saber qué pasó al final. O sea, no es como un juego de fútbol la película para mí, así de que en qué acabó. Lo importante es otra cosa. Habrá película, a lo mejor si es una novela, o sea, una telenovela, o alguna cosa así, que sí es así como que de en qué va a acabar, va.
Pero algo como The Last of Us. O de misterio, ¿no? Saber quién es el asesino. Tal vez quién es el asesino. O saber que está muerto Bruce Willis en El Sexto Sentido. Sí te perjudica tu película porque la película está construida en torno a un misterio específico. Ajá. Pero The Last of Us no... O sea, si te dicen en qué acabó The Last of Us y no sabes por qué, no entiendes nada. O sea, no sabes cuál es la bronca. O sea, cuál es el conflicto central de Pedro Pascal. Se me fue el nombre del personaje. No es Pedro Pascal, obviamente, en el juego, ¿verdad? Siempre se me olvida el nombre del quiero hacer un paréntesis solamente antes de que sigas. El nombre de Tío, inmediatamente pensé como en Neo, de Matrix, sí, y así, pero bueno, solo eso. Ajá, entonces, el personaje de Pedro Pascal. No sabes por qué lo hace, a menos que hayas tenido que tengas todo el contexto de lo que fue su personaje hasta ese momento, ¿no? Y no sabes por qué le contesta a Ellie lo que le contesta, a menos que tengas todo el contexto. Porque si tú pones la última escena de The Last of Us, que es verbatim copiada tal cual del juego, así exacta, dice, miren, esto se acaba. Órale. No sabes cuál es la carga emocional de lo que está sucediendo, no sabes a qué se están refiriendo, no sabes en qué pasó, a menos que tengas todo el contexto. Y si tu película se cae por un spoiler, pues a lo mejor no era tan buena. A menos que lo que decíamos, o sea, gire en torno a ese misterio. Y aún así, yo por ejemplo no he visto El Sexto Sentido, pero si la llego a ver, creo que puede ser, o sea, si es buena película, creo que puede ser como muy disfrutable, aunque yo ya sepa de entrada que ese tipo que se está apareciendo está muerto. Está muerto, sí, exacto. Digo, si es una novela de misterio, así va, pero de todas maneras, tiene valor más allá del argumento central, lo que está sucediendo. Hay que ver Children of Men, hay que ver sí o sí, hay que ver Cine de Cuarón, sí o sí. Les digo, se las recito todas. Solo con tu pareja. Ajá. Es la única que no he visto, nunca la he visto, no sé si tú la has visto. No, es con digo que soy malísimo con los nombres, pero de él sí me lo sé. Este actor mexicano buenísimo que sale en Arráncame la vida, el General Asensio. ¿Navarro? No me acuerdo. Bueno, ahorita me acuerdo. Solo con tu pareja y luego La Princesita. Ajá. Grandes Esperanzas, Great Expectations. Y tu mamá también. Harry Potter, el prisionero de Azkaban. Por mucho la película artísticamente más merecedora de Harry Potter. Vean, si nada más ven una de Harry Potter, vean esa y vean la escena de la taberna, que es también una joya de plano secuencia. Y luego Children of Men, Gravity, Roma. Ajá. Creo que son todas. Sí, por ahí, no sé si se nos escapa alguna, pero sí. Tengo entendido que a Harry Potter le hablan por la relación de los charolastras, que lo que pasaba con el prisionero de Azkaban es que dejaban de ser niños y se empezaban a convertir en adolescentes jóvenes y empezaban todos los conflictos que tienen que ver con la adolescencia. Sí. Y entonces, que no sé si es una leyenda o no, pero que una de las razones es que, o sea, y tu mamá también lleva a Cuarón a Harry Potter. No sé qué tan cierto sea, la verdad no estoy... Ajá. Se me hace que también tiene algo así Puede ser una de las leyendas, como la de que lo corrieron del CUEC, ¿no? Con la leyenda de que lo corrieron del CUEC. Puede ser, no dudo, pero ciertamente fue Cuarón el que le quitó porque traían al principio unas batas y así de que no, güey, ponte jeans. O vas a estar más enojado. Sí le cambió mucho el tono a la película de Harry Potter porque había que venir después con que iban a estar creciendo, iban a tener problemas distintos. Le cambió mucho el tono a la película y yo lo pongo en clase de cine, la diferencia en el manejo de cámaras entre la prisionera de Azkaban y la que le siguió, que se nota mucho la diferencia en la ambición artística, digamos, de la cinematografía. Es mucha la diferencia. Y estamos hablando de la cámara como un personaje, estamos hablando de... Y hay que hacerle el reconocimiento al Chivo Lubeski. Sin duda. Que, sí. Ahí se ve una gran mancuerna, ¿no? O sea, entre el director que pone a la cámara como un protagonista y agarró al mejor fotógrafo, ¿no? Exacto, ¿no? Y se nota, pues, que es el Chivo. O sea, y lo pueden ver en la escena del principio de El Renacido, el Revenant. También van a ver mucho esto de la cámara que se voltea y qué está pasando acá y acá está Vamos, sí, no se puede hablar de cinematografía en México y en el mundo sin hablar del Chivo, claro. Sí. Ahora, eso es Cuarón, eso es el Children of Men,
Pero a lo largo de esta temporada y a manera de cierre, hemos presentado a los personajes, a los invitados, a las invitadas. Que también son unos personajes los invitados. Cabe destacar. Y los que vengan en otras temporadas también. Pero al cierre de esta temporada, platicar un poquito quiénes somos nosotros, quiénes son los que hemos estado presentando o que en algunos episodios hemos estado platicando solos. Y para sorpresa de nadie, este podcast se llama Los Profes de Comu y Antonio y yo somos profes de comunicación. Así es, efectivamente, somos profesores de comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. En la Unidad Saltillo. En la Unidad Saltillo. Somos doctores, ambos, somos investigadores también. Aquí no venimos como investigadores, venimos más como profesores y como en esta temporada como cinéfilos, ¿no? O sea, platicar de películas, porque nos ha tocado a ti te ha tocado dar taller de teatro, a mí me toca dar film appreciation, películas de semiótica audiovisual, entonces las películas tienen mucho que ver con lo que hablamos en el salón de clases y por eso nos interesa platicar de películas, porque a mí nunca me hayan cansado para platicar de películas. Ajá. Y precisamente eso, lo dices muy bien, o sea, sí, evidentemente se nota de repente cuando hablamos de alguna investigación o cuando hablamos de la clase o cuando hablamos de... Pero al final estamos aquí, más allá de como profesores o como investigadores o como lo que sea, como fans de el cine, como dos personas que les gusta platicar en torno a esto, claro. Que estábamos un día en la oficina y dijimos, y si nos ponemos un micrófono en medio, invitamos gente y demás, claro, y ya está, ¿no? Sí. O sea, entonces eso, así nace un poco este podcast y platicaremos en estos próximos días sobre la segunda temporada, si va a haber, de qué va a ser, seguimos de películas, si no, de qué va a haber, va a haber, ¿no? De qué va a haber, va a haber, vamos a ver de qué hablamos, ya veremos, pero de qué va a haber, va a haber. Pero cuéntanos un poco, aprovechemos este espacio de qué investigas. Bueno, mis líneas de investigación tienen que ver con, el objeto de estudio es el amor, las relaciones amorosas, y entonces investigo en torno al amor, a las relaciones amorosas, la construcción social en torno a esto, envuelto en la comunicación, o sea, las prácticas comunicativas que se hacen en torno a... mi tesis doctoral, por ejemplo, fue la construcción social del amor y las relaciones erótico-amorosas en las juventudes universitarias, pero específicamente en espacios virtuales, ¿no? Y entonces vimos cuáles eran las prácticas comunicativas para el cortejo, especialmente, y cómo trasladamos a los espacios virtuales nuestras prácticas comunicativas del mundo cotidiano, ¿no? O de la realidad cotidiana del espacio físico. Y luego llevo 3 años desarrollando una línea de investigación creación teatral en amor y sexualidad. Y esto sucede porque mi formación profesional o laboral, mejor dicho, mi carrera laboral ha ido en 2 vías. Por una parte, la academia, y por otra parte, el teatro. Luego también ha estado la radio y otras cosas, pero sobre todo estas 2 son las que más he trabajado y dije, tengo que conjuntar estas 2 pasiones y hacerlas convivir. Y entonces doy con la investigación-creación, que cabe destacar que el que me lleva a eso es el doctor Miguel Sánchez, que lo tuvimos en el primer episodio, y me dice, deberías checarte esta técnica. Cuando estaba en el doctorado me lo dijo, y entonces la descubro y tiempo después empiezo a trabajarla y empiezo a explorar cómo el teatro puede funcionar como una herramienta de indagación, como lo podemos hacer con encuestas, como lo podemos hacer con observación, como lo podemos hacer con entrevistas, con grupos de discusión y otras tantas técnicas. Bueno, en el contexto de un proyecto teatral también podemos indagar y obtener información y construir conocimiento en este contexto, ¿no? Que para mí esto es fascinante porque no hay nada más alejado, siempre te lo digo de mi manera de investigar, porque no hay nada más alejado para mí que el teatro. Yo llevé una clase de teatro en la carrera, fui el papá de la novia en Bodas de Sangre, ajá. Tenía una línea y la sufrí la línea porque no me gusta el escenario, ajá. No es lo mío. Entonces se me hace muy interesante porque es algo que yo nunca podría hacer, entonces veo mucho el valor que tiene esto de crear e investigar al mismo tiempo, se me hace padrísimo. Sí, porque además sucede algo muy bonito. El teatro es muy noble porque permite, cuando quienes están participando, su objetivo no es lucirse, sino contar una historia, y todos ir en ese objetivo y ayudarse para conseguir este objetivo, suelen hacerse grupos que parecen familia, ¿no? Familia en el sentido de que nos apoyamos, vemos no nada más por mis intereses, sino por nuestros intereses y tal. Y en ese contexto, en ese ambiente,
indagar sobre temas en torno al amor y la sexualidad es fascinante y es inmejorable. Claro, o sea, porque... en ningún grupo de discusión, en ninguna entrevista he conseguido este rapport, ¿no? Porque un poco como en la etnografía, cuando ya estás adentro, ya brincaste las barreras que puedan tener, ya tienes el acceso a la información, así que es algo para que los etnógrafos batallan tanto. Sí. Las entrevistas siempre es una bronca. En este ambiente de intimidad, donde ya te están dispuestos a abrirse contigo, puedes encontrar cosas bien interesantes. Sí, y entonces es lo que estamos explorando, y no solo eso, no solo sirve para la generación de conocimiento, sino también para la divulgación porque al final se presenta una obra de teatro donde exponemos lo que estuvimos indagando a lo largo del proyecto, ¿no? Del proceso. Entonces, me parece como muy, muy noble, muy lindo esto. Qué padre. Cuéntanos tú qué estás investigando y por qué es tan alejado al teatro. Yo investigo cosas mucho más aburridas. Investigo, si tú investigas un poco el amor, yo investigo más bien un poco el odio, o sea, la otrificación, la otredad y cómo construyes al otro desde tu identidad en espacios virtuales y en espacios físicos un poco también a veces. Pero más bien la construcción social del espacio y del espacio mío y del espacio del otro, de cómo construyes al otro, qué características le asignas para diferenciarlo de ti, que generalmente son características negativas por cómo funciona nuestro proceso identitario, lo cual no es bueno, pero así es. Y también un poco inteligencia artificial, como ya lo hablamos con Gabriel, metodologías nuevas de machine learning, procesamiento. No soy muy bueno, es para eso a lo que voy. Siempre les digo a mis alumnos, ustedes tienen que hacer un autodiagnóstico. Si ustedes quieren hacer entrevistas y saben que no son buenos para el rapport, que no tienen don de gente si la gente no se va a abrir con ustedes, consigan a alguien que lo sea. Y yo desde un principio, cuando empezaba mi labor investigativa, hice un autodiagnóstico y dije, no tengo la personalidad ni así como para que la gente se abra conmigo. Entonces yo tengo que hacer investigación cuantitativa en análisis de contenido, en redes sociales, cosas así, donde no dependa de que la gente me tenga confianza, porque eso es algo que no va a suceder. Porque mi personalidad no se presta para eso. Entonces, pues por eso mi investigación tiene más que ver con testimonios en redes sociales, comunidades de conocimiento colaborativo, etc. ¿En Twitch también? En Twitch también. Ahora estoy investigando chats de Twitch, cómo se construye la identidad, cómo se dan los lazos cuasi familiares, parasociales. Ahorita estamos investigando mucho parasocialidad, que son, a ver si en la segunda temporada hablamos un poco de ello, que es una pandemia que se nos viene grave, de la gente que está reemplazando lo que debería de ser sus vínculos sociales con vínculos parasociales, que es un vínculo que se siente para la persona que lo está estableciendo, como si fuera un vínculo social, pero no lo es porque la otra persona no sabe que existo. Ya. Entonces, con los famosos y demás. Sí, ahora con el K-pop, con Kim Kardashian, con Taylor Swift, con el streamer de Twitch, con quien sea así, que yo lo siento como si fuera mi familia y les platico en la mañana y los defiendo en internet y ellos no saben ni quién soy. Esa es la parasocialidad y se nos viene y es un problema grave. Y Antonio dice que eso es más aburrido. Está buenísimo. Oye, damos clases los dos. ¿Qué es lo que más te gusta dar clases? Mira, la verdad lo que más me gusta de dar clases es que tengo un público cautivo durante 1 hora y media que tiene que escuchar lo que les tengo que decir. Hasta cierto punto te dan la oportunidad de... Hay cosas que ya traes de investigación, que ya traes de tu formación, que esto es importante que lo sepan y que a lo mejor se los dicen sus papás, les va a entrar por un oído y les va a salir por el otro. En cuanto a conocimiento, pensamiento crítico, yo uso mucho mis clases para impartir pensamiento crítico. Me tienen que oír, entonces digo, bueno, díganme, ¿cómo funciona un microondas? Nadie sabe. Güey, lo usas todos los días, no sabes cómo funciona, nunca te preguntaste cómo funciona. Eso es lo que, para mí, lo más importante que hay que impartir en la universidad. No el saber cómo funciona el microondas, sino la capacidad de plantearte cómo funciona algo, no saber cómo funciona, buscar cómo funciona y encontrar tu información. Como el aprender a aprender, es decir, que cuando se gradúen puedan aprender por sí mismos. Lo que nos decía Gabriel, aprender a aprender. O sea, el conocimiento que te demos va a estar obsoleto mañana. Las herramientas autodidactas que te demos te van a servir toda la vida y eso es lo que a mí me gusta. Tratar de enseñarles a que hagan eso. Y cuando ves que alguien lo entiende y lo empieza a aplicar, te sientes lo máximo, güey. Te sientes, mira, realmente tuve una incidencia sobre su manera de concebir el mundo. Sí, el poder, la incidencia que tenemos sobre los otros, siempre que esté dispuesto el estudiante o la estudiante a aprender, entrar en esta dinámica y demás, es como muy interesante a qué lugares puede llegar.
gracias a ti, gracias a la universidad, o a pesar de ti, a pesar de la universidad, de cualquier manera es gratificante, ¿no? Pero ver al otro cómo llega a ese punto como de aprendizaje, de desarrollo profesional y demás es súper, súper gratificante. Y a mí particularmente también me gusta mucho cuando ves que cae esta idea como más compleja. Por nuestro sistema educativo llegan los estudiantes y piensan qué está bien, qué está mal, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, apunto, claro, no apunto, etcétera, ¿no? Dígame qué voy a hacer, dígame qué es. No, pues tú dime, no, usted dígame, sí, para apuntarle. Y es que yo por qué lo voy a definir, ¿no? Qué sé, y apuntamos, ya cada vez menos, pero todavía apuntamos esto, va a venir en el examen, o sea, y eso me lleva a la siguiente pregunta, pero ahorita voy. Y el darme cuenta que empiezan a cambiar como esas formas de entender el conocimiento, que no tiene que ver con que tengo que estar aquí, sino que quiero estar aquí, y me interesa aprender más allá de lo que vienen los contenidos de la clase, y que se apropien de esos contenidos y que los lleven a su campo. Por ejemplo, este semestre, bueno, ya llevo varios semestres dando teoría de la comunicación de masas, ¿no? Y entonces que digan, esto me lo voy a llevar para hacer un cortometraje o para hacer, porque no me interesa como la teoría así per se, pero sí ya vi cómo utilizarla para las cosas que sí me importan. Eso es sí, fascinante. Es y voy al siguiente punto de, ¿qué cambiarías de la educación universitaria? ¿Qué te gustaría así que cambiara radicalmente? Híjole, tantas cosas. Muchos, mira, en cuanto a la experiencia que he tenido yo como profesor, muchas de las broncas que tengo yo, o sea, de los obstáculos para que tengan una mejor formación nuestros estudiantes, son obstáculos que vienen desde educación primaria, secundaria. Entonces, realmente la educación superior, si no tiene ese andamiaje desde el principio, si ya vienen con un rezago de 5, 6, 7 años, de lagunas importantes en su formación académica, es muy complicado para nosotros, es muy complicado. Entonces, eso yo cambiaría desde el principio. Pero a la educación superior me gustaría que hubiera, a lo mejor me va a ser algo un poco controversial, me gustaría que tuviéramos un sistema más de, como los gringos que tienen el major y el minor. Ajá. Que tuviéramos algo que digas, es que yo de qué voy a vivir. Pues vas a vivir de esto. Ok, tú vas a ser ingeniero tal. Vas a ser dentista, vas a hacer lo que sea, pero aparte tienes que tener una subespecialidad de algo que no te va a servir para nada. O sea, que no es así como que es de esas carreras que siempre somos egresos en comunicación, siempre nunca falta quien te diga, bueno, ¿y eso de qué te sirve, güey? Ajá. Entonces, si tuviéramos esta de que, bueno, nosotros como profesores de comunicación le vamos a dar una clase de alfabetización mediática a todas las carreras, güey. Para que todas las carreras, o a todos los que les interesen las carreras, que digan, a mí me interesa un minor en comunicación, soy dentista, pero quiero hacer un minor en comunicación para aprender cómo utilizar medios, para aprender cómo leer las películas, que vengan y se instruyan con nosotros, y así tendríamos un alcance mayor. Eso es lo que cambiaría yo. Y creo que esto también está relacionado con la otrificación, es decir, si yo no me encierro en mi campo de estudio, tengo mayores posibilidades de entender que hay un otro que ve el mundo distinto, hablando de campos de estudio, ¿no? Claro. Y eso me va a ayudar o va a permitir que yo pueda, a ver, si así sucede en campos de estudio, en campos laborales, pues igual y también en creencias, igual y también en etcétera, etcétera. Que eso es algo que la universidad te da a cambiarte a una ciudad grande, encontrarte con el otro y darte cuenta de que son más las similitudes que las diferencias, te permite categorizarlo como un ser humano y no como una cosa abstracta así, ajá, y eso es lo que te da la multiculturalidad al final de cuentas. Bueno, ¿a ti qué es lo que cambiarías? La evaluación. La evaluación. Es lo que más me molesta en términos de educación superior y de educación en general, pero hablo por mí y mi quehacer diario, evaluar al otro. O sea, primero, asignarle un número. ¿Por qué carajos te tengo que evaluar yo? ¿Quién soy yo para decirte qué aprendiste, qué no aprendiste, por qué lo aprendiste, por qué no? Sí. Segundo, que el otro espere que yo le diga si lo hizo bien, si no lo hizo bien, si lo hizo de 8, de 7, de 6, o de A, de B, de C. ¿Por qué? O sea, y me parece que si quitamos la evaluación y se convierte en o priorizamos la autoevaluación, es que nadie más que tú sabe realmente hasta dónde puedes dar, realmente qué aprendiste, en qué condiciones estuviste en este curso, qué
¿qué te llevaste a otro campo? Porque luego puede ser como, pues la verdad es que de las teorías que nos diste o de las técnicas radiofónicas que nos diste, aprendí nada, pero en una clase me permitió que lo conecté con este otro campo que sí me interesa. Entonces aprendiste un montón del curso, ¿no? Sí, exacto. Pero si te pongo un examen teórico vas a tronar. Pero entonces la clase no pasó en vano. Pero entonces... Y me parece que sí, o sea, que muchas veces uno le da el 10 a alguien y dices, es un 10 injusto, igual que cuando le das el 4 o el 3, ¿no? Porque te da la sensación que esa persona pudo haber hecho más o pudo haber, o hizo, yo qué sé. Y también que muchas veces le das, la calificación va a venir siendo la persona más aplicada o que más siguió el sistemita, sistema. Y no necesariamente la persona que más le sacó jugo a la clase. Eso. Sí. O sea, porque si lo juegas bien al sistema... puedes pasar. Pero eso no quiere decir que aprendas bien. Yo tengo, y lo comentaba en el episodio con Brenda, yo tengo un grave problema con el inglés porque no termino de dominarlo y ese es un grave problema dentro de nuestro campo, ¿no? O sea, que me presenta muchas limitaciones, pero pasé todas mis materias, o sea, yo estuve toda mi educación básica fue bilingüe. ¿Cómo te explicas que alguien no? Porque fue alguien que le supo mover al sistema. Mi clase de World History. Después entendí, después me ha fascinado la historia del universo, ¿no? Perdón, la historia mundial. Pero yo sabía que si entregaba todas las tareas, porque no tenían calificación, solo era palomita, era el 50% de mi calificación. El otro 50% era un examen que era de ABC. Por estadística, por probabilidad, mejor dicho, por probabilidad, yo iba a sacar 4 en ese examen. Ajá. Con el 4 yo tenía 7. Entonces yo sacaba 7, 7, 7, 7, 7. Me iba al ordinario. Ajá. Y entonces en el ordinario yo sabía que iba a reprobar porque iba a sacar un 4. Pero el extraordinario era... no, mentira. Ya, sí. Los parciales sacaba 4. Pero el ordinario... era una copia de los parciales. El profe era tan huevón, sí, nomás los juntaba. Que los juntaba y se acabó. Entonces era, estudia tus exámenes. ¿Sabes cómo yo lo estudiaba? When the X era CCDDBBA. Entonces era when the CCDD. Sacaba 10. Y el profe era, ¿cómo sacas 10 si no sabes nada? Porque el sistema está muy predecible, ¿no? Entonces, vuelvo al punto. Me parece que tiene que haber una... El estudiante tiene que ser más responsable de su conocimiento y de su evaluación. Y sí, pero para cambiar este paradigma, ya sé cómo lo va a leer mucha gente de, entonces como quiero obtener el título el que no hizo nada, es como... ¿Y por qué partes de la idea de que si no hay alguien que te evalúe no vas a hacer nada? O sea, ¿por qué no confiamos en que la persona tiene el interés por aprender, tiene el interés por mejorar, tiene el interés por desarrollarse, ¿no? Pero eso, cambiaré la evaluación y si soy muy drástico, la quitaría. Y ahora que viene lo de la inteligencia artificial, ChatGPT y todo esto, el examen escrito ya no es una evidencia de la adquisición de competencias. Absolutamente. Y los proyectos, muchos de los proyectos que estamos planteando, tampoco. O más bien, nos está haciendo, más que ya no lo sea, nos está haciendo a los profesores darnos cuenta de que no lo es. Porque nunca lo ha sido. Porque ahora, así como dices tú de los exámenes de inglés, yo me acuerdo, hay gente... que tiene, yo saqué de promedio en la carrera 86, así, ¿no? Porque nunca me interesó sacar buenas calificaciones. Pero hay gente que tiene promedio de 98, 99, que yo le hacía los trabajos. Ajá. O sea, yo hacía los trabajos de las personas que sacaban 10 y yo en el mío ya sacaba 7 porque ya no le iba a echar tantas ganas, pues no me lo iban a pagar. Entonces, pues claro, en teoría tienen mayor aprovechamiento, los trabajos se los hacía yo. Ajá. Entonces, pues realmente... que el trabajo dice mucho de lo que aprendiste en la clase, ¿no? Hay que encontrar otra manera. Y si no evalúas, o más bien si la evaluación está centrada en la autoevaluación, pues el estudiante decidirá hasta dónde aprendió, hasta dónde no. Y si lo juntamos con yo tengo la posibilidad de elegir qué materias, qué cosas, o sea, tú estás hablando de lo que a ti te interesa y difícilmente vas a ir a fuerza. Sí. ¿No? Que exacto. En teoría, si tú estudias una carrera es porque te interesa, pero bueno. Pero si vamos más específicos, o sea, ¿qué materias vas a diseñar, vas a tomar para obtener qué grado? Parece que tienes más posibilidades de que te interese y si te interesa, pues sí. Te autovalor, o sea, la autoevaluación sería lo más importante, ¿no? Y esto también tiene que ver con las rúbricas, ¿no? Me molesta mucho cuando los estudiantes es como, pero la rúbrica, yo, ¿cuál rúbrica? Te estoy diciendo un proyecto final. Sorpréndeme.
O sea, haz lo tuyo, apropiatelo, haz lo tuyo y llévalo donde tú quieras, ¿no? O sea, no te tengo que decir yo punto por punto qué es lo que tienes que hacer, eso ya lo vienes haciendo toda la vida, ¿no? Sobre todo en aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, les cuesta mucho a los estudiantes. Pero es que este es el problema, resuélvelo. ¿Pero cómo? Resuélvelo. Entonces, ¿qué hay que entregar? La solución. Entrega la solución. ¿Pero qué va a evaluar? Que también lo resolviste. O sea, si lo resuelves, lo resolviste. Si no lo resuelves, no lo resolviste. Les cae muy gordo, se molestan. Sí. Dice, pero es que ¿por qué? Pues es que lo que quieres es una lista de las cosas que tienes que hacer para replicarla y sacarte 10, pero eso no es a lo que vienes a la universidad. Y el campo de laboral tampoco, o sea, exacto. No vas a llegar a la empresa o al partido político o a la televisora o a donde sea que vayas a trabajar, y te van a decir, mira, vas a hacer un proyecto de comunicación porque necesitamos como menos accidentes en la fábrica y entonces vas a hacer esto. No, te van a decir, tenemos un problema de accidentes en la fábrica y creemos que la comunicación puede ayudar a que la gente no se accidente. Resuélvelo. Exacto, es lo que les digo. Vas a llegar al campo laboral y te van a decir, resuélveme este problema. Y le vas a decir, ¿cómo? Güey, pues si yo supiera cómo, no te estaba contratando. En fin. Esas son las cosas que cambiaríamos. Bueno, nos podremos quedar aquí mucho tiempo para platicar de lo que cambiaríamos, pero agradecerles mucho por acompañarnos en esta temporada, en esta primera temporada de Los Profes de Comu. Si este es el primer episodio que vean, les invitamos les invitamos a que vayan a los otros episodios. Y tengo que decirlo ahorita que dije si es el primer episodio que ven. Me molesta mucho, pero es algo con lo que tengo que convivir, que el podcast se vea y que se hable de ver y que tengamos una cámara y demás, ¿sabes? O sea, en mí... Bueno, es que eres de radio. Sí, sí, exactamente. Entonces, si el podcast por definición es la producción auditiva, que luego para términos de vistas y demás y de escuchas y de que pueda llegar a más lugares se tenga que grabar porque el audiovisual llega más lejos que el audio y demás, bueno, y se tiene que hacer. Pero a mí particularmente yo soy más un enamorado del radio. Sí, como de la producción auditiva. Pero, dicho eso, muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos, por vernos. Que tengan muy, muy felices fiestas. Antonio, no sé si hay algo que quieras. Pues felices fiestas. Se supone que va a salir para final de año. Si lo están escuchando en el 2034, qué bueno que tuvimos tanta longevidad. Sí. Pero por lo pronto, pues que les vaya bien y los esperamos para la próxima temporada. Y si nos escuchan en el 2034, qué gusto que el planeta sigue, ¿no? Sí, si todavía no es Children of Men. Pues, hablando del fin del y si mundo, ya es Children of Men, pues ni modo. Ajá. Repetimos, que tengan felices fiestas y nos escuchamos, nos vemos en la siguiente temporada.